El aire de la noche en mi jardín olía a jazmín y a tierra húmeda, un perfume que Manuel, mi esposo, había cultivado con sus propias manos durante 30 años. Las luces de verbena que colgaban entre los árboles arrojaban un brillo dorado sobre los rostros de nuestros amigos y familiares, reunidos para celebrar el cumpleaños número 44 de mi hija, Verónica. Desde mi asiento en la cabecera de la larga mesa de madera, observaba las sonrisas, escuchaba las risas y sentía una punzada de orgullo sereno. Todo lo que había construido, todo lo que importaba, estaba allí. Verónica, radiante en un vestido azul que resaltaba sus ojos, parecía feliz. En ese momento, casi podía convencerme de que su felicidad era genuina, de que la sombra que su marido proyectaba sobre nuestras vidas era solo una invención de mi mente cansada. Pero una madre sabe, una madre siempre siente la corriente subterránea, la nota discordante en la melodía más dulce. Mi yerno, Esteban, se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor para llamar la atención. Llevaba puesto su reloj Rolex falso, un destello de oro barato que delataba su verdadera naturaleza. Su sonrisa era amplia, practicada, la misma que usaba para vender propiedades sobrevaloradas a parejas jóvenes y esperanzadas. Los 30 invitados guardaron silencio, esperando el brindis amoroso para su esposa. Vi a mi hija mirarlo con una adoración que me rompía el corazón, una devoción ciega que le impedía ver al hombre que yo veía. Familia, amigos, comenzó con su voz impostada. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para mi amada Verónica. Todo parecía normal, una escena sacada de un álbum familiar perfecto, pero yo sentía el frío del acero bajo la seda, la calma antes de la tormenta. Una tormenta que él estaba a punto de desatar en mi propio hogar. Continuó con algunas palabras vacías sobre la belleza y la bondad de Verónica, pero sus ojos no la miraban a ella. Sus ojos me buscaban a mí, a través de la mesa, con un brillo de triunfo depredador. Y entonces giró el brindis. Y quiero proponer un brindis especial por mi suegra, Rosa, dijo, levantando su copa hacia mí. El murmullo de los invitados se congeló en el aire. Por Rosa, que finalmente tendrá la casa llena como siempre quiso. Mi madre y mis 2 hermanos se mudan con nosotros la próxima semana para ayudar a cuidar de ella. El silencio que siguió fue tan denso y pesado que podría haberse cortado con un cuchillo. La sonrisa de Verónica se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico y confusión. Los rostros de nuestros amigos de toda la vida se llenaron de una incredulidad incómoda. Mi casa, mi santuario, de repente se sentía como un territorio ocupado. Esteban clavó su mirada en mí, su sonrisa condescendiente torciendo sus labios. Disfrutaba de mi humillación pública, saboreando el poder que creía tener. Ya es hora de que aceptes que no puedes vivir sola, Rosa. Su voz resonó en el silencio sepulcral del jardín. Es por tu bien, y honestamente, esta casa de 450 metros cuadrados es demasiado grande para una sola persona. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión, diseñada para pintarme como una anciana frágil e incompetente, una carga que él, en su infinita generosidad, estaba dispuesto a asumir. Sentí el calor subir por mi cuello, una furia helada que había aprendido a controlar durante mis 40 años como jefa de enfermeras. Él me veía como un obstáculo a remover, una pieza en su tablero de ajedrez que finalmente había decidido capturar. Mi mano, casi por instinto, se posó sobre la vieja carpeta de cuero que descansaba a mi lado, sobre la mesa. Nadie le había prestado atención hasta ese momento. Parecía un simple objeto fuera de lugar, un portafolio de documentos en medio de una cena festiva. Para mí, sin embargo, era mi ancla, el peso de la verdad en un mar de mentiras. Su superficie gastada bajo mis dedos me recordaba años de disciplina, de documentar cada detalle, cada incidente, cada dosis administrada en el hospital. Un hábito que nunca perdí. Él pensaba que la edad me había vuelto invisible, pero solo me había enseñado a observar desde las sombras, a escuchar con más atención. Dentro de esa carpeta no solo había papeles, estaba el registro meticuloso de sus traiciones, la evidencia de su codicia. Levanté la vista lentamente, dejando que el silencio se estirara, que la tensión se volviera insoportable para todos,
menos para mí. Mis ojos se encontraron con los suyos y por primera vez esa noche vi un destello de incertidumbre tras su arrogancia. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue serena, tan afilada como un bisturí y lo suficientemente clara para que todos en el jardín la escucharan sin lugar a dudas. No le grité, no perdí la compostura, simplemente le devolví la verdad envuelta en una calma gélida. «Te agradezco la preocupación, Esteban», dije, haciendo una pausa deliberada. «Pero creo que estás confundiendo mi casa con tu hotel». La frase quedó suspendida en el aire, perfecta en su simplicidad y devastadora en su implicación, cambiando el equilibrio de poder en un solo instante. El impacto fue inmediato y visible. La mandíbula de Esteban se tensó. Su rostro enrojeció de una ira que luchaba por contener. Verónica ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca, dividida entre la lealtad a su esposo y la verdad innegable en mis palabras. Los invitados desviaron la mirada, algunos con una pizca de admiración, otros con puro espanto, ante la confrontación. La fiesta había terminado. La fachada de una familia feliz se había hecho añicos y los fragmentos yacían esparcidos sobre la mesa junto a los restos de la tarta de cumpleaños. La guerra ya no era silenciosa. Él había elegido el escenario y el público, creyendo que eso le daría la victoria. No se imaginaba que yo estaba lista para el primer acto de una obra que no había escrito él. Mi mano permaneció sobre la carpeta de cuero, un objeto que ahora todos miraban con curiosidad. Él creía que su anuncio era el final de mi autonomía, el jaque mate a la reina viuda en su propio castillo. ¡Qué equivocado estaba! Su brindis no fue un final, fue el disparo de salida. Y mientras él se ahogaba en su propia rabia, yo sentía una calma gélida apoderarse de mí, porque sabía algo que él ignoraba. Cada sacrificio que hice por mi hija, cada dólar que ahorré para construir esta casa, cada mentira que él había dicho, estaba documentado en esa carpeta. Él pensaba que me estaba acorralando, pero solo me había dado la razón perfecta para contraatacar y recuperar todo lo que era mío. La función apenas comenzaba. Si esta historia ya te atrapó, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Si crees que la dignidad no tiene fecha de vencimiento, apóyame con un like para que este relato llegue a más personas que necesitan escucharlo. Esa casa no nació de la nada. Nació de un sueño compartido en un terreno vacío de 450 metros cuadrados que Manuel y yo compramos en 1995, cuando el barrio era apenas una promesa de calles arboladas. Recuerdo la sensación del plano áspero bajo mis dedos, el olor a tierra y futuro mientras Manuel clavaba la primera estaca. Cada ladrillo de esa casa está cimentado en un sacrificio. Él supervisaba la obra durante el día, con la camisa manchada de sudor y los ojos brillantes de ilusión. Yo llegaba a casa al anochecer, me quitaba el uniforme de jefa de enfermeras y empezaba mi segundo turno en una clínica privada. Mis manos, que durante el día sostenían vidas, por la noche contaban los billetes que nos acercaban a tener un techo propio, un santuario para nuestra Verónica. No era solo una casa, era el mapa de nuestra vida. Durante 5 largos años, mi vida fue un ciclo borroso de pasillos de hospital, luces fluorescentes y el aroma antiséptico impregnado en mi piel. Los turnos dobles se convirtieron en mi normalidad, trabajando 16 horas al día, 4 días a la semana. Mientras mis amigas celebraban aniversarios o salían a cenar, yo estaba de pie, bajo la presión constante de la unidad de cuidados intensivos, asegurándome de que cada paciente recibiera la atención meticulosa que merecía. Ahorré cada centavo, renunciando a pequeños lujos y a grandes descansos, hasta juntar los $28,000 que costó levantar las paredes de nuestro hogar. Cada dólar representaba una hora de sueño perdida, una comida apresurada, una conversación pospuesta. Pero al ver la casa crecer, ladrillo a ladrillo, sentía que estaba invirtiendo en algo eterno, algo que ni el tiempo podría erosionar. Esa disciplina hospitalaria se grabó en mi alma. Aprendí que los pequeños detalles, una dosis mal calculada, un síntoma ignorado, podían tener consecuencias fatales. Por eso, registraba todo.
Llevaba un control de mis finanzas con la misma precisión con la que monitoreaba los signos vitales de un paciente. Anotaba cada ingreso, cada gasto importante, en los mismos cuadernos de contabilidad que mi padre me había enseñado a usar. En ese entonces, era solo un hábito de orden, una forma de asegurarme de que el sacrificio valía la pena. No podía saber que, décadas después, esa costumbre metódica, ese registro obsesivo de los números, se convertiría en mi arsenal. La vida tiene una extraña manera de prepararte para batallas que ni siquiera sabes que vas a librar. La paciencia de una enfermera es infinita, y yo estaba aprendiendo a esperar mi momento. Los años pasaron, Manuel se fue, y la casa se llenó de sus recuerdos. En 2008, Verónica, ya una mujer, llegó con una noticia que le iluminaba el rostro. Había sido aceptada en una maestría en el extranjero, la oportunidad de su vida. Pero la matrícula costaba $15,000, una suma que no teníamos. Sin dudarlo un segundo, hice lo que cualquier madre haría. Fui al banco y puse la casa, ya completamente pagada con mi sudor, como garantía. Hipotecarla por segunda vez se sintió como reabrir una herida cicatrizada, pero el futuro de mi hija valía cualquier precio. Recuerdo la frialdad de la pluma al firmar los documentos, un escalofrío que ignoré mientras pensaba en el orgullo que Manuel habría sentido al ver a su hija volar tan alto. Creía que estaba dándole alas, sin saber que también estaba construyendo una pista de aterrizaje para un depredador. Esa firma significó posponer mi jubilación 2 años más. Trabajé como jefa de enfermeras hasta los 67 años, cuando mi cuerpo ya pedía a gritos un descanso. Mis compañeras, mucho más jóvenes, me miraban con una mezcla de respeto y lástima. El cansancio se acumulaba en mis huesos. La fatiga se dibujaba en mi rostro cada mañana frente al espejo. Pero cada vez que hablaba con Verónica por teléfono y escuchaba su voz emocionada, contándome sobre sus clases, sus logros, sus nuevos amigos, sentía que el sacrificio se borraba. Cada turno extra, cada noche en vela, se disolvía en la melodía de su felicidad. Era un precio que pagaba con gusto, porque el amor de una madre no entiende de contabilidad. O quizás sí debería. ¿Cómo puede un amor tan incondicional convertirse en la vulnerabilidad que otros explotan sin piedad? La primera vez que sentí que mi amor era usado en mi contra fue en 2016. Esteban, ya casado con Verónica, se sentó en mi cocina con una pila de papeles y una sonrisa tranquilizadora. Me habló de la tecnología, de lo complicados que eran los trámites bancarios por Internet, de cómo él podía ayudarme a pagar los servicios y manejar las cuentas para que yo no tuviera que preocuparme. Me convenció para firmar un poder notarial general, un simple trámite, según él, para hacerme la vida más fácil. Confié en él. Era el esposo de mi hija, el hombre que ella amaba. Lo vi como un gesto de cuidado, no como la primera maniobra de una toma de control hostil. Esa firma fue el error más grande de mi vida, una llave que le entregué voluntariamente al ladrón de mi tranquilidad. A partir de ese día, las cosas cambiaron de forma sutil, casi imperceptible. Empezaron los comentarios casuales, las microagresiones envueltas en falsa preocupación. «Mamá, con tu memoria, mejor déjame manejar esto», decía cuando yo preguntaba por un recibo. O «No te preocupes por estas cosas, son muy complejas, yo me encargo». Lentamente comenzó a construir un muro entre mis finanzas y yo, aislándome de las decisiones, haciéndome dudar de mi propia capacidad. Me trataba como a una niña, no como a la mujer que había administrado un ala entera de un hospital durante décadas. Era una erosión deliberada de mi confianza, un goteo constante de veneno diseñado para que yo misma le cediera el control total sin oponer resistencia. Y Verónica, deseosa de paz, nunca intervino. La estocada final a mis ahorros llegó entre 2019 y 2023. Esteban propuso una gran renovación, la cocina y todo el segundo piso. «Es una inversión para el futuro de la familia, suegra», argumentó con entusiasmo. «Para cuando lleguen los nietos, para que la casa aumente su valor». Su visión era tan convincente, tan llena de promesas de un futuro familiar idílico, que yo misma me ilusioné. Saqué más de $22,000 de mi cuenta de jubilación
el dinero que había guardado para mis últimos años, para una emergencia, para viajar un poco. Se lo entregué sin dudar, creyendo en sus palabras. Vi cómo los trabajadores demolían paredes y levantaban otras nuevas, sintiendo que estaba insuflando nueva vida a mi hogar. Él se encargó de todo, por supuesto. Contrató a los obreros, compró los materiales, supervisó cada detalle. Yo lo veía pasearse por la casa con una cinta métrica y un aire de importancia, hablándome de sobrecostos imprevistos y mejoras necesarias. Me presentaba facturas y presupuestos que parecían razonables para alguien que no conocía el negocio. Confié en su juicio, en su supuesto conocimiento del mercado inmobiliario. Le pagué cada factura que puso delante de mí, sonriéndole mientras firmaba los cheques, agradecida por su dedicación. Nunca se me ocurrió pedir una segunda opinión. ¿Por qué lo haría? Estaba robándome en mi propia cocina, con una sonrisa en los labios, y yo le agradecía por ello. Me sentía protegida, cuando en realidad estaba siendo despojada. Mirando hacia atrás, el patrón es dolorosamente claro. El primer sacrificio fue un acto de amor mutuo con mi esposo. El segundo, un acto de amor incondicional por mi hija. Pero los últimos fueron actos de confianza traicionada, manipulaciones disfrazadas de cuidado. Esteban había estudiado mis vulnerabilidades, mi amor por Verónica, mi desconocimiento de ciertos temas, y los había explotado uno por uno. Había convertido mi hogar, mi refugio, en su fuente personal de ingresos, en el activo que planeaba usar para financiar su vida de apariencias. Lentamente, sin que yo me diera cuenta, había estado preparando el terreno para la jugada final, la que anunció con tanta arrogancia en la cena de cumpleaños. Pero su arrogancia sería su perdición. Creí que estaba construyendo un santuario para mi familia, pero durante los últimos años, sin saberlo, solo estaba decorando mi propia jaula. Cada dólar que sacrifiqué por su supuesta inversión, cada documento que firmé por comodidad, se había convertido en un barrote invisible de mi prisión. Lo que Esteban no sabía, lo que nunca consideró en su desprecio por mi edad, es que una jefa de enfermeras siempre guarda un registro detallado de todo. Él había cerrado su trampa demasiado pronto, y la auditoría de su bondad, con cada recibo y cada extracto bancario, estaba a punto de comenzar. La paciencia que aprendí en los pasillos de un hospital sería mi mejor arma. A la mañana siguiente de la fiesta, la casa estaba sumida en un silencio denso y antinatural. El olor a jazmín había sido reemplazado por el aroma rancio de la confrontación. Verónica se había encerrado en su habitación, y yo me encontraba sola en la cocina, con la primera luz del alba filtrándose por la ventana. Sobre la mesa de roble, donde tantas veces habíamos compartido el pan, reposaba la carpeta de cuero. Durante años había sido un simple contenedor de papeles sin importancia, garantías de electrodomésticos, manuales de instrucciones. Ahora me miraba con el peso de una caja de Pandora. Mis manos temblaban ligeramente al alcanzarla, no por miedo, sino por la certeza de que lo que encontraría dentro confirmaría la terrible verdad que mi instinto de madre llevaba años susurrándome. La ignorancia había sido un velo frágil, y yo estaba a punto de rasgarlo para siempre. Con la solemnidad de quien abre un testamento, desabroché la correa de cuero gastado. Dentro, el desorden habitual, recibos de impuestos de hacía una década, la escritura original de la casa, certificados de nacimiento. Pero debajo de todo, había un documento grueso, de varias páginas, engrapado y con sellos notariales que no recordaba haber visto con tanta atención. Era el poder notarial que firmé en 2016. Empecé a leerlo, no como lo hice entonces, con la confianza ciega de una suegra, sino con la agudeza de una enfermera que busca una anomalía en un historial clínico. Las palabras legales eran un laberinto diseñado para confundir, pero la paciencia es una virtud que se aprende en los turnos de noche, esperando que una fiebre baje. Y allí, en la tercera página, lo encontré. No era un poder para pagar facturas, era un poder general, amplio e ilimitado. La cláusula era brutalmente clara, una sentencia escrita en jerga legal. Le otorgaba a Esteban el derecho no solo de administrar, sino de vender, hipotecar, gravar
y enajenar todos mis bienes, presentes y futuros, sin necesidad de mi consentimiento posterior. Mi respiración se detuvo. La imagen de mi mano firmando ese papel, guiada por su sonrisa amable, se proyectó en mi mente como una escena de traición. No le había dado una ayuda, le había dado un cheque en blanco sobre mi existencia, el control sobre la casa que construí, el dinero que ahorré, mi vida entera, descansaba legalmente en las manos del hombre que me acababa de humillar públicamente. En ese instante comprendí la verdadera dimensión de mi error. Le había entregado las llaves de mi vida sin saberlo. Una oleada de furia fría, no de pánico, me recorrió. El shock dio paso a una claridad helada. Esto no era un malentendido. Era un plan meticulosamente ejecutado, que se había estado gestando durante años bajo mi propio techo. Cada palabra amable, cada gesto de ayuda, había sido un paso calculado para llegar a este punto. La humillación de la cena no fue un impulso, fue la declaración de una victoria que él creía segura. Se sentía tan intocable con ese documento en su poder, que no tuvo reparos en anunciar la invasión de mi hogar frente a todos. Él no solo quería una habitación en mi casa, quería su alma, sus cimientos, su historia. Y yo, en un acto de fe ciega, había sido quien le entregó la escritura de propiedad. Pero la batalla no había terminado. Necesitaba un segundo par de ojos, unos que entendieran el lenguaje de los números, mejor que nadie. Descolgué el teléfono y llamé a doña Teresa Salgado, mi vecina desde hacía 40 años. Una hora después, la excontadora estaba sentada a mi mesa de la cocina, con su cabello plateado recogido en un moño severo y una mirada que no dejaba pasar ni un céntimo. Le expliqué la situación mientras el café se colaba, llenando el aire con un aroma de normalidad que contrastaba con el caos de mis emociones. Teresa no dijo nada, simplemente escuchó, asintiendo de vez en cuando, sus ojos agudos fijos en los míos. Cuando terminé me puso una mano arrugada sobre el brazo. «Trae los extractos bancarios del último año, Rosa. Los números no mienten. Los hombres, con frecuencia sí». Extendí sobre la mesa 12 meses de estados de cuenta. Parecían un mar inofensivo de cifras y fechas, pero Teresa era una navegante experta en esos mares. Con una regla de metal y un marcador amarillo fosforescente, comenzó su trabajo. Se movía con la eficiencia silenciosa de quien ha pasado su vida cazando errores, buscando el rastro de la deshonestidad en columnas de débito y crédito. Yo observaba, en silencio, cómo la regla se deslizaba por el papel, cómo el marcador descendía y, de repente, se detenía para resaltar una línea. Al principio era una aquí, otra allá. Pequeñas transferencias, de 300, 450, $500, que individualmente no habrían levantado sospechas. Pero a medida que pasaban los meses, las marcas amarillas comenzaron a formar un patrón. Teresa no se detuvo en las transferencias. Marcó cargos en restaurantes caros a los que yo nunca iba, suscripciones a servicios que no conocía, retiros en cajeros de ciudades que no había visitado en años. Cada marca amarilla era una pequeña herida, una sangría constante y silenciosa de mis ahorros. El marcador de Teresa se movía como un bisturí, separando la carne sana de la infectada, exponiendo la enfermedad de la codicia que había hecho metástasis en mis cuentas. Yo veía mi confianza, mi ingenuidad, traducida en un lenguaje brutal de cifras. El dinero que guardaba para mi vejez, para cualquier emergencia, estaba siendo desviado para financiar el estilo de vida fraudulento de mi yerno. La evidencia era abrumadora, metódica y cruel. Finalmente, después de casi una hora de trabajo minucioso, Teresa levantó la vista de los papeles, empujó su calculadora hacia mí. En la pequeña pantalla digital, un número brillaba con una luz siniestra. $18.200. Esa era la suma total de las transferencias recurrentes a una única cuenta, desconocida, sin contar los gastos menores. Miré la página final, cubierta por una constelación de líneas amarillas, un mapa detallado de su saqueo. Cada línea era una mentira, una sonrisa falsa, un «no te preocupes, suegra, yo me encargo». Se me revolvió el estómago. No eran gastos compartidos como él a veces sugería para justificar algún egreso. Era un saqueo silencioso, un robo a cámara lenta perpetrado con la llave que yo misma le había dado.
La implicación de este descubrimiento me golpeó, con una nueva fuerza. El poder notarial no era solo una red de seguridad para su plan mayor. Era la herramienta activa con la que me estaba desangrando financieramente día a día. Había pasado del riesgo patrimonial a la certeza de un fraude continuado. Cada día que pasaba, mi patrimonio se reducía mientras el suyo, o el de sus acreedores, crecía. Sentí una urgencia que no había sentido antes. El tiempo no estaba de mi lado. ¿Qué más estaría haciendo con ese poder? ¿Qué tan grande era el agujero que estaba cavando en mi vida? El poder notarial era el arma, pero estos extractos eran el rastro de la sangre. Ahora necesitaba saber qué herida mortal estaba planeando infligir a continuación. Mi nieto Álvaro llegó esa tarde, con el pretexto de traerme unas compras, pero con la preocupación grabada en su rostro joven. Él había visto la confrontación en la cena y, a diferencia de su madre, no había elegido la negación. Le pedí ayuda con el ordenador portátil de su padre, que Esteban a menudo dejaba en casa, usando la excusa de que necesitaba encontrar un correo antiguo. Álvaro, que estudia Derecho y posee una inteligencia tranquila y observadora, entendió que mi petición iba más allá de un simple problema técnico. Se sentó frente a la máquina, sus dedos moviéndose con rapidez por el teclado, mientras yo lo observaba desde el umbral de la sala, con el corazón en un puño. Él era mi única conexión con el mundo digital donde Esteban, sin duda, movía sus hilos. Mientras buscaba en los archivos, una pestaña minimizada en el navegador llamó su atención. El logo de un importante banco nacional. Con una mirada rápida hacia mí, la maximizó. La sesión de Esteban seguía abierta. La página era un portal de solicitud de préstamos, y allí, en la pantalla, con una claridad que helaba la sangre, estaba la prueba definitiva de su plan maestro. Una solicitud de préstamo personal, por la cantidad de $50,000. Mis ojos se fijaron en la sección de garantías, donde mi dirección, dirección de la casa que construí con mis turnos dobles, estaba claramente detallada. El estado de la solicitud, en letras verdes y ominosas, decía: preaprobado, pendiente de firma final de documentos. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Álvaro, con el rostro pálido de ira, no dijo una palabra. Simplemente giró el portátil para que yo pudiera verlo bien, y luego, con una calma que desmentía su edad, conectó la impresora e imprimió la página. Sostuve el papel en mis manos. Era cálido, al tacto, pero su contenido era gélido. Ver mi hogar, el trabajo de toda mi vida, reducido a una simple garantía en una solicitud de préstamo para cubrir sus deudas de juego, fue la violación definitiva. Era la prueba de que su plan no era solo vivir a mis expensas, sino devorar mi patrimonio por completo, dejarme sin nada. Mi casa, el trabajo de mi vida, era su boleto de salida, su tabla de salvación, y yo era el sacrificio que estaba dispuesto a hacer sin pestañear. El estado de preaprobado era una sentencia de muerte para mi tranquilidad. Significaba que estaba a un solo paso, a una firma, de perderlo todo. El banco ya había evaluado el valor de mi propiedad y había considerado a Esteban un candidato viable, gracias al poder que yo le había otorgado. Estábamos en una carrera contra el tiempo. Cada hora que pasaba, él podía recibir la llamada para firmar los papeles finales y sellar mi destino. El saqueo de mis cuentas no era el fin, era solo el medio para mantenerse a flote mientras preparaba el golpe de gracia. El verdadero objetivo era la yugular, la casa, y el banco, sin saberlo, estaba a punto de entregarle el cuchillo que él usaría para degollar mi futuro. De repente, otra pieza del rompecabezas se encajó en su lugar con un clic doloroso. La renovación de $22,000. ¿Podría ser que esa cifra también estuviera manchada por su engaño? Recordé al contratista, Héctor, un viejo amigo de Manuel, un hombre recto y trabajador. Busqué en mi agenda de contactos esa libreta de cuero con los bordes gastados hasta que encontré su número. Marqué con dedos temblorosos. Cuando Héctor contestó con su voz grave y amable, sentí como si estuviera contactando a un fantasma de mi pasado, un vestigio de un tiempo en que la confianza no era un riesgo mortal. Le expliqué que necesitaba revisar unas facturas de la obra, y él accedió a visitarme esa misma tarde,
Sin hacer preguntas, Héctor llegó puntual, con la misma sonrisa honesta que recordaba de hacía años. Le serví un vaso de agua fresca y puse sobre la mesa de la cocina las facturas detalladas que Esteban me había presentado entre 2019 y 2023. Él se puso sus gafas de leer y las examinó una por una. Vi cómo su ceño se fruncía, una línea de confusión y preocupación dibujándose en su frente. «Rosa, estos números no están bien», dijo finalmente, levantando la vista. «El formato es similar al nuestro, pero las cifras están infladas. Nosotros cobramos mucho menos que esto por ese trabajo». Mi corazón se hundió, pero una extraña calma me invadió. Era la calma de la certeza, la confirmación de otra capa de su traición. Al día siguiente, tal como lo prometió, Héctor regresó. Esta vez traía una carpeta con copias de los presupuestos originales y los recibos oficiales de su empresa, los que él le había entregado a Esteban. Los pusimos lado a lado sobre la mesa, sus documentos y los míos. La diferencia era insultante. El costo real de toda la remodelación había sido de $14.500. Esteban había falsificado las facturas, inflando el precio en $7.500, dinero que había salido directamente de mis ahorros para ir a parar a su bolsillo. Era un robo descarado, ejecutado con la frialdad de un cirujano. Me robó dinero mientras me sonreía en mi propia cocina, mientras me hablaba de invertir en el futuro de nuestra familia. Ahora tenía las pruebas de sus crímenes pasados. El poder notarial fraudulento, los extractos bancarios que documentaban el saqueo, las facturas falsificadas que probaban el robo. Pero para detener el crimen que estaba a punto de cometer, la pérdida de mi casa, necesitaba algo más. Necesitaba su propia voz, su propia arrogancia, como la pieza final de mi arsenal. Tras una breve consulta por videollamada con un abogado que Álvaro me recomendó, un especialista en derecho familiar, entendí la importancia de tener una prueba irrefutable de su intención. Esa tarde compré una pequeña grabadora de voz digital, tan discreta que cabía en la palma de mi mano. Era un objeto frío y tecnológico, pero sentía que contenía el poder de la justicia. Preparé el escenario con el cuidado de una estratega. Esperé a que Esteban viniera a casa, supuestamente para razonar con Verónica. Lo intercepté en la sala de estar, adoptando el papel de la anciana confundida y asustada que él creía que yo era. Coloqué la grabadora sobre la mesita de centro, junto a un jarrón, y la encendí antes de que él entrara. «Esteban, estoy tan preocupada», comencé, con la voz temblorosa. «He estado mirando este poder notarial y no entiendo. ¿De verdad tienes tanto control sobre mis cosas? ¿Podrías vender la casa sin que yo lo supiera?» Jugué con su ego. Le ofrecí la oportunidad de alardear de su poder, de demostrarme lo listo que era y lo ingenua que había sido yo. Y él, predecible en su soberbia, mordió el anzuelo, se irguió, infló el pecho y me dedicó una sonrisa paternalista, la de un domador a su fiera ya vencida. «Ay, suegra, no te tienes que preocupar por esos detalles técnicos», dijo, sentándose frente a mí. «Pero sí, para que te quedes tranquila. El poder me permite manejar todo. Es para protegerte a ti, de ti misma». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz en un tono confidencial, sin darse cuenta de que cada una de sus palabras estaba siendo inmortalizada. «Técnicamente, con este poder, la casa ya es más mía que tuya. Solo necesito tu firma final para el préstamo o tu incapacidad, pero llegaremos a eso si es necesario». Ahí estaba, la confesión, cruda, desalmada y perfecta, pronunciada con la arrogancia de quien se siente invencible. No solo admitió su plan, sino que reveló su alternativa: declararme incompetente si me negaba a cooperar. Había subestimado a la mujer que había pasado 40 años lidiando con médicos arrogantes, diagnosticando crisis antes de que ocurrieran y, sobre todo, documentando cada maldito detalle. Apagué la grabadora más tarde, cuando ya estaba sola, y escuché su voz, llenando el silencio de la sala. Era el sonido más feo que había oído en mi vida, pero también el más útil. La arrogancia es la confesión de los necios, y mi yerno acababa de firmar la suya. Ya tenía todas las piezas. El poder notarial que demostraba el engaño inicial. Los extractos bancarios que trazaban el mapa del robo silencioso.
las facturas falsificadas que probaban el fraude directo, la solicitud de préstamo que revelaba su objetivo final, y ahora su propia voz, grabada, confesando su intención con una claridad escalofriante. El rompecabezas de su codicia estaba completo sobre mi mesa. Había pasado días en las sombras, reuniendo pistas, conectando los puntos, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una determinación de hielo. El juego de descubrir había terminado. Ahora, con todas las pruebas en mi poder, el juego de la retribución estaba a punto de comenzar. El lunes a las 10 de la mañana en punto, el torbellino de emociones que me había consumido durante el fin de semana se había disipado, dejando en su lugar una calma gélida y una claridad de propósito que no había sentido en años. Sentada en el pequeño estudio de Manuel, rodeada de sus libros y el leve aroma a tabaco y cuero, convertí mi dolor en un plan de batalla. Ya no era la víctima afligida, era la comandante en jefe de mi propia vida. A través de la pantalla de mi ordenador, el rostro de un abogado, un hombre de unos 50 años con una mirada penetrante y tranquila, me observaba. Era el especialista en derecho patrimonial que Álvaro me había recomendado, y la consulta por videollamada garantizaba la discreción que mi estrategia requería. El primer paso hacia mi liberación no sería un grito, sino un susurro planificado. Expuse los hechos con la precisión de una enfermera entregando un informe de turno. No hubo lágrimas ni lamentos, solo hechos, respaldados por las pruebas que había acumulado. Presenté el poder notarial, los extractos bancarios resaltados por Teresa, la solicitud de préstamo, impresa por Álvaro, y las facturas infladas. El abogado, el señor Beltrán, escuchaba sin interrumpir, sus ojos moviéndose de mi rostro a los documentos que yo sostenía frente a la cámara. Cuando terminé, asintió lentamente, una expresión de sombrío respeto en su rostro. «Señora Ledesma, su diligencia es impresionante», dijo. «Tiene usted un caso extraordinariamente sólido. Su yerno ha cometido múltiples delitos, desde abuso de confianza hasta fraude y posible falsificación. Pero debemos actuar con rapidez y precisión. Lo primero es cortarle el acceso a sus bienes. Hoy mismo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de temblar. Tener un aliado profesional, alguien que traducía mi indignación al lenguaje frío y contundente de la ley, era como recibir una transfusión de fortaleza. El señor Beltrán me dictó un plan de acción claro y secuencial, y yo tomaba notas en un cuaderno. Mi caligrafía, antes temblorosa por la edad, ahora firme y decidida. Las palabras que antes me intimidaban, revocación, notificación extrajudicial, acción penal, se convertían en mis nuevas herramientas, mis armas. Ya no era una anciana indefensa perdida en un laberinto de jerga legal. Era una estratega que aprendía el mapa del territorio enemigo para poder navegarlo y conquistarlo desde dentro. La justicia, entendí en ese momento, no siempre es un acto de pasión, sino a menudo un procedimiento meticulosamente ejecutado. El abogado concluyó la llamada con una frase que se convirtió en mi mantra para los días siguientes. «Vamos a empezar por la raíz. Revocaremos ese poder notarial de inmediato. Sin esa autoridad, legalmente, él ya no puede hacer nada. Lo dejaremos con un arma descargada». Asentí, sintiendo una determinación de acero solidificarse en mi interior. La primera fase de mi plan silencioso era simple, casi quirúrgica: amputar el brazo con el que él pretendía estrangularme, cortar su poder de raíz antes de que pudiera dar el golpe final. La anestesia para esta operación sería el secreto absoluto, el bisturí, el filo implacable de la ley. La guerra no se ganaría en el campo de batalla de los gritos, sino en el silencio de las notarías y los despachos. El martes a las 9 de la mañana, entré en una notaría del centro de la ciudad. Elegí deliberadamente una diferente a la que Esteban me había llevado años atrás. El aire aquí era distinto, olía a papel antiguo y a la seriedad de los actos irrevocables. No había sonrisas falsas, ni palabras tranquilizadoras, solo la eficiencia impersonal de la ley. Me recibió una notaria, una mujer de aspecto severo, cuyo rostro no revelaba emoción alguna, lo cual me infundió una extraña confianza. Le presenté mi documento de identidad y la copia del poder que deseaba anular.
Ella examinó los papeles bajo la luz de una lámpara de latón, asintiendo brevemente. No necesitaba mi historia, solo mi firma. Y esta vez, yo sabía exactamente lo que estaba firmando. El acto fue breve y solemne. La notaria preparó el acta de revocación, un documento que deshacía con unas pocas frases concisas la inmensa autoridad que yo había cedido en un momento de debilidad. Cuando me tendió la pluma, mi mano no vaciló. Mi firma sobre el papel fue un trazo firme, un acto de autoafirmación, el punto final a un capítulo de mi vida definido por la manipulación y el engaño. No era la misma mujer que había firmado el documento original. Aquella era una madre confiada. Esta era una viuda que había aprendido que la confianza debe ganarse, no regalarse. Cada letra de mi nombre sobre esa acta era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para proteger mi futuro. Salí de la notaría con una copia sellada del documento en mi bolso. El papel se sentía pesado, sustancial, un escudo tangible contra las maquinaciones de Esteban. El sello en relieve brillaba bajo el sol de la mañana, un símbolo de mi autoridad recuperada. Ahora comenzaba la parte más crítica de la carrera. Según el señor Beltrán, la revocación solo sería plenamente efectiva contra terceros, como el banco, una vez que Esteban fuera notificado oficialmente. Teníamos que movernos antes de que él pudiera dar esa firma final en la solicitud de préstamo. La urgencia me recorría las venas, pero era una urgencia fría, controlada. El tiempo que durante tanto tiempo había sido mi enemigo, ahora era un aliado que debía gestionar con precisión. De vuelta en la calle, me detuve un momento y respiré hondo. El aire de la ciudad, usualmente cargado de prisa y ruido, me pareció extrañamente limpio. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa se dibujó en mis labios. El poder que le había entregado en un acto de fe ciega, se lo había arrebatado en un acto de justicia lúcida. Le había cambiado la cerradura de mi vida, y la única copia de la nueva llave la tenía yo. Era una victoria silenciosa, invisible para el mundo, pero para mí era la más importante de todas. La primera cadena, la más gruesa, la que le daba el control legal sobre mí, se había roto en 1000 pedazos. El resto de su armadura, estaba segura, caería de la misma manera. El miércoles fue un día de guerra silenciosa en 2 frentes, el digital y el contable. Por la mañana, Álvaro se sentó a mi lado frente al portátil y juntos navegamos por el laberinto del correo electrónico de su padre. Esta vez no buscábamos una sola prueba, sino que construíamos un caso. Metódicamente, archivamos cada correo intercambiado con el ejecutivo del banco. Las palabras de Esteban, llenas de una falsa confianza, hablaban de mi propiedad y de sus grandes planes de inversión con el dinero del préstamo. Cada frase era una mentira, cada correo una prueba de su intención fraudulenta. Imprimimos toda la correspondencia y la guardamos en una carpeta separada, etiquetada como Prueba C, solicitud de préstamo. Después de asegurar el frente digital, pasamos al financiero. Doña Teresa regresó por la tarde, y juntas nos embarcamos en la tarea de traducir su investigación, manual a un formato irrefutable. Abrimos una hoja de cálculo y, una por una, introdujimos cada transacción sospechosa que ella había marcado con su resaltador amarillo. Cada transferencia, cada gasto injustificado fue documentado con su fecha, el monto exacto y el número de cuenta de destino. El caos de su robo, disperso a lo largo de 12 meses, se transformó ante nuestros ojos en el orden implacable de una auditoría forense. El resultado era una lista larga y damning, una biografía financiera de su traición. Al final de la tarde contemplé nuestro trabajo. En la pantalla del ordenador, la hoja de cálculo mostraba el total final en una celda resaltada en rojo. 18.200 sureters. Ya no era una cifra aproximada, sino un hecho contable, una deuda que podía reclamar legalmente. Había convertido su descaro en datos, su engaño en un balance de pérdidas y ganancias. La evidencia ya no era el lamento de una mujer herida, sino una declaración jurada, fría y objetiva. Estaba lista para ser presentada ante cualquier tribunal, ya fuera legal o familiar. La verdad, cuando se la despoja de emoción y se la presenta en números, tiene un poder incontestable.
y yo tenía un arsenal de números de mi lado. El jueves por la tarde, llevé a cabo la parte más arriesgada y necesaria de mi plan, tal como me había aconsejado el abogado. La evidencia documental era sólida como una roca, pero una confesión de su propia boca sería el golpe de gracia, el que eliminaría cualquier posible defensa de malentendido. El plan para grabarlo requería que yo actuara, que me pusiera por última vez la máscara de víctima que él tanto despreciaba. La pequeña grabadora en el bolsillo de mi delantal se sentía como un trozo de hielo, un contrapeso a la furia que ardía en mi interior. Tuve que reprimir mi instinto de enfrentarlo y, en su lugar, ofrecerle la carnada perfecta, mi supuesta debilidad. Recuerdo cada segundo de esa conversación en la sala, el esfuerzo sobrehumano para que mi voz sonara frágil, para que mis manos temblaran ligeramente al ofrecerle una taza de té. Le serví en bandeja su propia arrogancia, y él se la comió sin dudarlo. Verlo regodearse en su poder, explicándome con condescendencia cómo planeaba despojarme de todo por mi propio bien, fue la experiencia más nauseabunda de mi vida. Pero me mantuve en mi papel, asintiendo, pareciendo confundida, mientras la pequeña luz roja de la grabadora parpadeaba discretamente sobre la mesa, capturando cada sílaba de su ponzoñosa confesión. Era un veneno que él mismo estaba destilando, y yo solo estaba recogiendo la muestra para analizarla. Esa noche, en la soledad de mi estudio, escuché la grabación. La voz de Esteban, despojada de su encanto superficial, era la de un monstruo. La frase «Solo necesito tu firma final» o «tu incapacidad» resonó en el silencio, y sentí un escalofrío. No había triunfo en esa escucha, solo la confirmación sombría de que había hecho lo correcto. Había capturado el veneno directamente de la serpiente. Ahora tenía en mis manos el antídoto. Ya no se trataba solo de recuperar mi dinero o mi casa. Se trataba de exponer a un depredador antes de que pudiera destruir más vidas. Solo necesitaba encontrar el escenario adecuado para administrarle la dosis, una que fuera pública, letal y definitiva para su reputación. El viernes a las 11 de la mañana, la primera ofensiva visible de mi contraataque fue lanzada. El señor Beltrán envió a un mensajero a la oficina inmobiliaria de Esteban. Me imaginé la escena, la fachada de cristal y acero, el logo pretencioso, la recepcionista sonriente, una burbuja de éxito fabricado, a punto de ser perforada. El mensajero, un hombre anónimo con un sobre oficial, representaba el primer temblor de un terremoto que estaba a punto de derrumbar el castillo de naipes de Esteban. La guerra silenciosa estaba a punto de emitir su primer sonido, un sonido que solo él podría escuchar, por ahora. Dentro de ese sobre lacrado viajaba una notificación extrajudicial, un documento legal redactado con una precisión letal. El texto, según me explicó el abogado, era inequívoco. Primero le informaba formalmente que el poder notarial que ostentaba había sido revocado, citando el número de acta y la fecha. A partir de la recepción de ese documento, cualquier intento de usar dicho poder constituiría un delito de fraude. Segundo, adjuntaba una copia impresa de la hoja de cálculo detallando los 18.200 los desviados de mis cuentas. La notificación era clara. Le exigía la restitución íntegra de la suma en un plazo de 48 horas. El documento terminaba con un ultimátum helado. Si el dinero no era devuelto en el plazo estipulado, el lunes siguiente se interpondría una demanda penal por los delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta y falsificación de documentos. Era una declaración de guerra formal, no entregada con un grito, sino con el susurro mortal del papel timbrado y la firma de un abogado. La segunda fase de mi plan, como la llamaba el señor Beltrán, había comenzado. Habíamos pasado de la defensa a la ofensiva. Le habíamos quitado su arma principal y ahora le exigíamos que devolviera todo lo que había robado, bajo amenaza de prisión. Esa tarde, por primera vez en semanas, pasé un par de horas en mi jardín. El sol de la tarde era cálido y me dediqué a podar las rosas que Manuel había plantado con tanto amor. Sentía las espinas en mis guantes de jardinería, pero ninguna lograba alcanzarme. El acto metódico de cortar las ramas secas para permitir que florecieran nuevos brotes
se sentía profundamente simbólico. Estaba haciendo exactamente eso con mi vida, podando lo muerto, lo tóxico, para dar espacio a un nuevo crecimiento. Sentía una sensación de control, una paz interior que no era resignación, sino el aplomo de una guerrera que ha preparado su campo de batalla y confía en su estrategia. Había disparado la primera bala. No era un tiro al aire, sino un disparo de precisión, dirigido directamente al corazón de su poder y su arrogancia. Ahora, la dinámica había cambiado por completo. Ya no era yo la que reaccionaba a sus movimientos, la que vivía con miedo a su próximo golpe. Ahora era él quien tendría que reaccionar. El sobre en su escritorio era una bomba de tiempo, y el reloj había comenzado a correr. Yo no era quien esperaba con ansiedad el siguiente movimiento. Era él. Y yo sabía, por mi larga experiencia observando a la gente en sus momentos más vulnerables, que un animal acorralado siempre comete un error fatal. Solo tenía que esperar. Las 48 horas del ultimátum comenzaron a desgranarse con una lentitud agónica. La noche del viernes, la casa se convirtió en una olla a presión de silencios y tensiones no resueltas. Verónica deambulaba por los pasillos como un fantasma, con los ojos enrojecidos por el llanto, atrapada en el fuego cruzado entre la lealtad a su marido y la montaña de verdades que yo le había revelado a medias. Me suplicaba que fuera razonable, que hablara con él, que detuviera a los abogados. Yo me limitaba a mirarla con una tristeza profunda, sabiendo que el amor que sentía por ella era precisamente lo que Esteban había usado como arma. Mi silencio era mi respuesta, una muralla que la obligaba, quizás por primera vez, a enfrentar la verdadera naturaleza del hombre con el que se había casado. Esteban no apareció hasta casi la medianoche. Entró en la casa de golpe, sin su habitual pavoneo. Su rostro estaba pálido, su corbata aflojada y su máscara de confianza se había resquebrajado, revelando la ansiedad que bullía debajo. Intentó confrontarme en la sala, donde yo lo esperaba sentada en mi sillón, tejiendo. Alternó torpemente entre el matón y la víctima. Primero las amenazas veladas. «No sabes con quién te estás metiendo, Rosa. Vas a destruir a esta familia». Luego, los ruegos falsos. «Todo lo que hice fue para protegerte, para proteger nuestro futuro, y tú lo has torcido todo». Yo no dije una palabra, simplemente lo miré, dejando que su veneno se agotara en el aire, descubriendo que mi calma serena era un espejo que reflejaba su propia fealdad, y él no podía soportar la imagen. El sábado por la mañana, con el plazo a punto de expirar, hizo su jugada, pero no fue la que yo esperaba. No hubo una oferta de pago, ni una súplica de perdón, ni una negociación. En un acto de arrogancia suprema, un último y desesperado intento de retomar el control de la narrativa, decidió duplicar la apuesta. A través de una Verónica sollozante, me informó que había convocado una reunión familiar de emergencia para esa misma noche, en mi casa. Había llamado a su madre y a sus 2 hermanos, los mismos parientes que planeaba instalar en mis habitaciones, y les había pedido que vinieran de inmediato para apoyarlo y hacerme entrar en razón. Su estrategia era clara: acorralarme públicamente, usar la presión familiar para pintarme como la villana. Al escuchar la noticia, no sentí miedo, sino una punzada de compasión por mi hija, tan fácilmente manipulada por el pánico de su esposo. Para mí, sin embargo, la decisión de Esteban fue un regalo inesperado. Él creía que el campo de batalla de la emoción familiar era su territorio, donde podría manipular culpas y lealtades a su antojo. No entendía que yo ya no jugaba a ese juego. Al traer a su familia como escudo humano, como un coro para su tragedia autoindulgente, estaba cometiendo el error fatal de todo narcisista: subestimar la inteligencia de su oponente y sobreestimar su propio encanto. Me estaba entregando, en bandeja de plata, el escenario perfecto, la audiencia ideal y el momento preciso para ejecutar el acto final de mi plan. Cuando su madre y sus hermanos llegaron al anochecer, la atmósfera ya estaba cargada de una tensión casi insoportable. Entraron en mi casa con cautela, sus rostros una mezcla de lealtad forzada hacia Esteban y una evidente incomodidad. Él les había contado su versión, una historia de una suegra anciana, confundida y cruel.
pero al verme, de pie en el Aftercampus, recibidor, tranquila y digna, su guión pareció desmoronarse. Los saludé a cada uno por su nombre, con una cortesía formal y serena que los descolocó por completo. «Lamento que hayan tenido que hacer un viaje tan largo para esto», le dije en voz baja a mi consuegra. «Espero que no sea en vano». La frase, ambigua y calmada, plantó la primera semilla de duda en sus mentes. Esta no era la mujer histérica que Esteban les había descrito. Esa fue mi primera victoria de la noche, una pequeña pero crucial inversión de poder. La dinámica de la habitación cambió antes de que se dijera una sola palabra sobre el conflicto. Esteban los había traído para que fueran su ejército, para que formaran un frente unido de presión contra mí. Pero mi compostura los había neutralizado. En lugar de ser una fuerza de intimidación, se convirtieron en lo que realmente eran: testigos. Su lealtad inicial hacia él se vio empañada por la confusión. Sus miradas iban de su rostro crispado por la tensión al mío, sereno e impenetrable. Él había reunido al jurado, pero de repente se dio cuenta de que no controlaba sus deliberaciones. La tensión en la sala no era ya de presión hacia mí, sino de una curiosidad incómoda hacia la verdad. Esteban, sintiendo que su estrategia inicial flaqueaba, trató de tomar las riendas. Nos condujo a la sala de estar e inmediatamente comenzó su discurso, una perorata lastimera sobre cómo sus buenas intenciones habían sido malinterpretadas, cómo mi memoria frágil me estaba llevando a tomar decisiones terribles. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Su familia ya no lo escuchaba con la solidaridad ciega que él esperaba. Lo observaban, lo estudiaban, comparando su agitación con mi quietud. Yo permanecí en silencio, sentada en mi sillón, dejando que su pánico hablara por él, que su creciente frustración pintara un retrato mucho más elocuente que cualquier acusación que yo pudiera hacer. Estaba perdiendo a su audiencia antes de que la función principal hubiera comenzado. Todos los actores estaban ahora en sus posiciones, en el escenario que él mismo había construido. La sala de estar, que había sido testigo de tantas cenas familiares felices, ahora era un tribunal improvisado. Su madre y hermanos, convocados como verdugos, se habían transformado en un jurado incierto. Mi hija, la víctima silenciosa de su propio matrimonio, era la observadora principal. Y yo, la acusada, me sentía más en control que nunca. Él pensó que había traído a sus refuerzos, pero lo único que había hecho era reunir a los testigos perfectos para su propia caída. La función que yo había ensayado mentalmente durante toda la semana estaba a punto de empezar, y él, en su infinita arrogancia, había tenido la amabilidad de proporcionar la audiencia cautiva. La sala de estar se sentía más como una sala de tribunal que como el corazón de mi hogar. Esteban se había erigido en el centro, de pie junto a la chimenea, asumiendo el papel de fiscal y juez. Su familia, mi consuegra y sus 2 hijos, estaban incómodamente sentados en un sofá, un jurado reacio. En el sillón opuesto, mi hija Verónica estaba sola, una isla de miseria entre 2 continentes en guerra. Y yo, en mi butaca de siempre, tenía a mi lado una pequeña mesa auxiliar. Sobre ella, la carpeta de cuero no parecía un objeto, sino mi propio maletín de abogada. La batalla final no se libraría con gritos, sino con el susurro de papeles que contaban la verdad. Esperé, con una paciencia forjada en décadas, a que él tejiera su propia soga. Y él comenzó, con la voz empapada en una falsa sinceridad que habría conmovido a cualquiera que no conociera su verdadera naturaleza. «He convocado esta reunión», dijo, paseando la mirada por los rostros de su familia, «porque estamos ante una crisis. La salud mental de Rosa, su memoria, está fallando. Ha empezado a tener ideas paranoicas, a acusarme de cosas terribles». Hizo una pausa dramática, pasándose una mano por la frente. «Mi único deseo ha sido siempre protegerla, proteger el patrimonio familiar para el futuro de Verónica y de mis hijos. Pero ella lo ve todo como un ataque. Necesito su ayuda para hacerla entrar en razón, antes de que se haga daño a sí misma, o a nosotros». Dejé que sus palabras se asentaran en el silencio, que su veneno se distribuyera por la habitación. No lo interrumpí. Cuando terminó, todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando mi reacción.
mi defensa, quizás mis lágrimas. En lugar de eso, me levanté con una calma que pareció sorprenderlos a todos. Me acerqué a la mesita, abrí la carpeta y saqué el primer juego de documentos. ¿Proteger mis intereses, Esteban?, pregunté, mi voz tranquila pero cortante, repitiendo sus propias palabras. ¿Te refieres a esta clase de protección? Me acerqué a la mesa de centro, el espacio neutral entre nosotros, y coloqué 2 pilas de facturas, una al lado de la otra, a la vista de todos. «A la izquierda», expliqué, señalando con el dedo, «están las facturas originales del contratista por la remodelación de la cocina y el segundo piso, por un total de $14.500. A la derecha», y mi dedo se movió a la otra pila, «están las facturas que tú me diste, por un total de $22.000. Hice una pausa, dejando que asimilaran la información. Me pregunto dónde habrán ido a parar esos $7.500 de diferencia. ¿Quizás a esa protección de la que hablas? El color desapareció del rostro de Esteban. El primer golpe no había sido un grito, sino el frío y silencioso crujido de los números. Su madre fue la primera en reaccionar. Un jadeo ahogado. Sus hermanos se miraron, la confusión transformándose en sospecha. Esteban tartamudeó, intentando improvisar una explicación. Es un simple error contable», balbuceó. «Los materiales, costos extra. Es complicado, no lo entenderías». Pero su voz carecía de convicción. La prueba física tan clara y visual sobre la mesa era imposible de refutar con meras palabras. La base de su credibilidad, ya agrietada por mi serenidad, acababa de sufrir la primera fisura grave. Había esperado una batalla de emociones y yo le había respondido con una auditoría. Antes de que pudiera urdir una mentira más elaborada, volví a mi carpeta. «Tienes razón. Quizás los números son complicados para mí», concedí con una ironía helada. «Así que simplifiquemos las cosas». Saqué la hoja de cálculo que había preparado con Teresa y los extractos bancarios resaltados en amarillo. Los coloqué sobre las facturas, añadiendo una nueva capa de verdad. «Quizás puedas explicarme estas otras cifras. Transferencias directas de mi cuenta de ahorros a la tuya. Una cada mes, durante el último año y medio. Aquí están todas, resaltadas. No parecen costos de la casa. Suman un total de $18.200, continué, mi voz firme como el acero. Fondos que, según mis registros, nunca autoricé para tus gastos personales. La sala se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido del papel al pasar de mano en mano entre sus hermanos, que ahora examinaban los extractos con el ceño fruncido. La narrativa de Esteban, la de la anciana confundida, se estaba desmoronando bajo el peso de una evidencia meticulosa y abrumadora. Ahora no solo era un posible mentiroso, sino un ladrón, y las pruebas estaban siendo revisadas por su propia familia. Su rostro era una máscara de pánico y rabia contenida. Ahora, y solo ahora, me volví hacia mi hija. Verónica estaba encogida, en su asiento, con el rostro oculto entre las manos, negándose a mirar la escena. Mi voz, al dirigirme a ella, perdió su filo de acero, pero no su firmeza. Se llenó de un dolor profundo y necesario. «Verónica, mírame». Ella levantó la vista lentamente, sus ojos anegados en lágrimas. «Sé que amas a tu marido y que quieres creer en él. Yo también quise». Me acerqué a ella, no a la mesa central, y le entregué el último documento impreso. «Pero tu esposo no se conformaba con mis ahorros. Estaba a punto de perder esta casa, tu casa de la infancia, para pagar sus deudas». Le entregué la impresión de la solicitud de préstamo de $50.000. Verónica la tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el papel, deteniéndose en nuestra dirección, en la frase «garantía hipotecaria», en la cantidad exorbitante. El velo final de la negación se desgarró con un sonido mudo. Dejó escapar un sollozo que no era de tristeza, sino de una comprensión rota, el sonido de un corazón que se quiebra al descubrir que ha estado amando una mentira. La traición ya no era una acusación, era un documento oficial de un banco, y era, para ella, la verdad más insoportable de todas. Al ver la reacción de su esposa, al sentir la mirada de su propia madre clavada en él como un puñal,
Esteban finalmente explotó. La máscara se cayó por completo, revelando al monstruo que había debajo. «¡Mientes!», gritó, dando un paso amenazante hacia mí. «Eres una vieja bruja manipuladora. Has inventado todo. Esto para separarnos, porque nunca me has soportado». Su rabia era su última defensa, un intento de incendiar el escenario para que nadie pudiera examinar las pruebas. Su familia retrocedió instintivamente ante la crudeza de su ira, viendo por primera vez, quizás, al hombre que yo había estado viendo durante años. Yo no retrocedí, ni siquiera parpadeé. Mantuve mi posición, esperando a que su torrente de insultos amainara. Cuando hizo una pausa para tomar aire, simplemente me incliné hacia la mesita de centro, donde la pequeña grabadora digital había estado todo el tiempo, discreta e ignorada. Con un movimiento deliberado, presioné el botón de reproducción, y entonces la voz de Esteban, su propia voz, llenó la sala, fría, arrogante, cruel. «Técnicamente, con este poder, la casa ya es más mía que tuya. Solo necesito tu firma final, o tu incapacidad». El silencio que siguió a la grabación fue el más profundo que he experimentado en mi vida. Era un silencio absoluto, pesado, cargado, de vergüenza y de una verdad ineludible. Las palabras de Esteban, pronunciadas por él mismo, flotaban en el aire como un gas venenoso, asfixiando sus últimas mentiras. Su madre cerró los ojos, como si no pudiera soportar la visión de su hijo. Sus hermanos bajaron la cabeza, negándose a mirarlo. Verónica lo miraba fijamente, pero su mirada estaba vacía, como si estuviera viendo a un completo extraño. La humillación era total. Su propia arrogancia había sido el verdugo. Mientras el eco de su voz aún resonaba en sus oídos, procedí con el cierre de la función. Era el momento de las consecuencias. Con la misma calma metódica, saqué los últimos documentos. «Y en cuanto a ese poder, Esteban», dije, mi voz ahora desprovista de toda emoción, «el poder que te sentías tan seguro de usar para declararme incompetente». Dejé sobre la mesa la copia sellada de la escritura de revocación. Fue revocado el martes a las 9 de la mañana en punto. Es legalmente inútil. Saqué entonces el acuse de recibo del mensajero. Recibiste la notificación extrajudicial el viernes a las 11. Te exigía la devolución de $18,200 en un plazo de 48 horas. Miré el reloj de la pared. Ese plazo expiró hace exactamente 1 hora y 20 minutos. El lunes a primera hora, mi abogado interpondrá la denuncia penal por fraude, falsificación y abuso de confianza. Ah, y por cierto, tus tarjetas de crédito suplementarias, vinculadas a mi cuenta, fueron canceladas ayer. La primera consecuencia, la financiera, había sido ejecutada. Su acceso a mi vida económica había sido amputado. Luego me dirigí a su familia. Mi consuegra me miraba con una expresión de horror y humillación. Sus hijos parecían querer desaparecer. Saqué un sobre blanco y se lo tendí a ella. Mi voz no era dura, solo firme. «Entiendo que les han hecho creer otra cosa, y lamento su viaje. Pero, como comprenderán, la mudanza se cancela permanentemente». Ella tomó el sobre sin decir nada. «Les ruego que abandonen mi propiedad esta misma noche. No son bienvenidos aquí». La segunda consecuencia, la patrimonial, estaba dictada. Mi casa era mía, y solo mía. La invasión había sido repelida. Finalmente mis ojos se posaron en la pareja en el centro de la ruina. Primero, a Esteban. «Tienes 24 horas para recoger todas y cada una de tus pertenencias personales y marcharte de esta casa. Si a las 9 de la noche de mañana sigues aquí, llamaré a la policía para que te saquen». No había negociación posible en mi voz. Era una orden. Luego me volví hacia mi hija, cuyo rostro era un lienzo de dolor. «Y tú, Verónica, tienes una decisión que tomar. Puedes irte con el hombre que te ha mentido y ha intentado robarle a tu madre, o puedes quedarte. Si te quedas, mañana empezaremos a tener la primera conversación honesta de nuestras vidas». No esperé una respuesta. No necesitaba una en ese momento. Mi trabajo estaba hecho. Les había presentado la verdad, había dictado las consecuencias y había recuperado el control. Me di la vuelta, les di la espalda a todos y salí de la sala,
dejando atrás los restos destrozados de la familia que él había construido sobre cimientos de mentiras y codicia. Al subir las escaleras hacia mi habitación, no me sentía ni victoriosa ni feliz. Me sentía libre. El aire en mi casa, por primera vez en años, volvía a ser respirable. La función había terminado. Si la manera en que expuse la verdad te impactó, dime en los comentarios qué prueba te pareció la más devastadora. Si crees que estas historias deben ser contadas para empoderar a otros, apóyame con un like para que lleguen más lejos. Por último, me dirigí a su familia, que permanecía congelada en un estado de shock. Mi voz era tranquila, casi formal. Entiendo que ustedes también han sido engañados y lamento sinceramente el viaje que han hecho en vano. Le tendí un sobre a mi consuegra. Como es evidente, la mudanza se cancela. Les pido por favor que abandonen mi casa esta noche. No hay nada más que discutir aquí. La segunda consecuencia, la patrimonial, había sido entregada. La invasión a mi hogar había sido neutralizada antes de siquiera comenzar. Finalmente miré al hombre que había sido mi yerno y a la mujer que siempre sería mi hija. «Esteban», dije, y mi voz era el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. «Tienes exactamente 24 horas para recoger tus cosas y desaparecer de mi vida. Si mañana a esta hora sigues en mi propiedad, no dudaré en llamar a la policía». Luego mi mirada se posó en Verónica y mi voz se suavizó una fracción, lo justo para dejar entrar un atisbo de la madre que aún existía bajo la guerrera. «Y tú, hija, tienes una elección. Te vas con él o te quedas. Si te quedas, mañana tú y yo tendremos la primera conversación sincera en más de una década». No me quedé para ver sus reacciones. No era necesario. Mi parte en esa obra había terminado. Les di la espalda a todos, a las ruinas de la familia que él había creado, y salí de la sala con la cabeza en alto. Mientras subía las escaleras hacia mi cuarto, no sentía euforia, ni siquiera satisfacción. Sentía una inmensa y profunda paz. La paz de haber arrancado la enfermedad de raíz. La paz de saber que mi casa volvía a ser, incontestablemente, mi santuario. El aire, por primera vez en años, se sentía limpio. Han pasado 6 meses desde aquella noche. La casa respira de nuevo. El silencio que ahora reina entre estas paredes no es el silencio tenso de las palabras, no dichas, sino la calma serena de un santuario recuperado. Esteban desapareció de nuestras vidas esa misma noche. Una presencia tóxica finalmente extirpada. Verónica se quedó. Su decisión no fue fácil, y las semanas que siguieron estuvieron llenas de conversaciones difíciles, de lágrimas que llevaban años contenidas. Por primera vez, hablamos sin el filtro de su miedo o de mi resentimiento. Hablamos de su negación, de mi ceguera voluntaria, de cómo permitimos que un depredador se instalara en el corazón de nuestra familia. La verdad fue un bálsamo doloroso, pero necesario para empezar a cicatrizar. El primer límite que establecimos fue el de la honestidad. Empezamos a asistir a terapia familiar, un espacio neutral, donde aprendemos a reconstruir nuestra relación sobre cimientos nuevos y sólidos. No es un camino fácil. Hay días en que la vieja costumbre del silencio trata de imponerse, pero ahora luchamos contra ella. La veo a ella, a mi hija, despojándose lentamente de la culpa y la vergüenza, y me veo a mí misma aprendiendo a perdonarla y a perdonarme por no haber actuado antes. Estamos redescubriéndonos, no solo como madre e hija, sino como 2 mujeres que sobrevivieron a la misma tormenta, aunque la vivieran de maneras muy diferentes. Nuestra relación ya no se basa en una paz frágil, sino en una fortaleza compartida. El segundo límite fue práctico e innegociable. Mi seguridad financiera. Con la ayuda del señor Beltrán, reestructuré todo. Mis ahorros y pensiones están ahora en cuentas que requieren una doble firma para cualquier retiro que supere los gastos básicos, la mía y la de Álvaro. Mi nieto, que demostró tener una integridad y una lealtad que contrastan brutalmente con las de su padre, aceptó esta responsabilidad con una seriedad que me conmovió. Hace poco fuimos juntos al banco para firmar los últimos documentos. Verlo a mi lado, revisando cada cláusula con su incipiente mirada de abogado, me dio una sensación de paz.
Mi patrimonio ya no depende de una confianza ciega, sino de una vigilancia compartida y un afecto genuino. El tercer y último límite es una muralla invisible pero infranqueable. Esteban tiene una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de mi casa o de mí. No lo hice por venganza. La justicia penal sigue su curso lento pero firme. Él enfrenta cargos serios que probablemente le costarán su licencia de agente inmobiliario y su libertad. La orden de restricción la solicité por paz. Es la garantía legal de que mi hogar nunca más será profanado por su presencia, de que mi tranquilidad ya no es negociable. Él ya no es mi yerno, ni un recuerdo doloroso. Es simplemente un capítulo cerrado, un libro devuelto a la biblioteca del pasado, donde ya no puede hacerme daño. Mi rutina diaria se ha transformado. El nudo de ansiedad que solía apretarme el estómago cada mañana ha desaparecido. Me despierto con la luz del sol, no con el miedo a la siguiente manipulación. He vuelto a mis viejos placeres, a las pequeñas cosas que la tensión crónica me había robado. La lectura, los largos paseos por el parque, las tardes de café con Teresa. Mi médico está asombrado de cómo mi presión arterial se ha estabilizado. Es asombroso cómo el cuerpo responde cuando el alma deja de estar en estado de sitio. He recuperado no solo mi casa y mi dinero, sino también mi salud y mis días. He recuperado el derecho a disfrutar de los años que me quedan. Esta mañana, como casi todas las mañanas ahora, estoy en mi jardín. El sol es tibio y el aire huele a tierra húmeda y a los pétalos de las rosas que Manuel plantó hace tantos años. Durante la época de Esteban, había descuidado el jardín, una metáfora perfecta de cómo había descuidado mi propia vida interior. Pero ahora he vuelto a él. Las tijeras de podar se sienten familiares y correctas en mis manos. Corto las ramas secas, quito las hojas enfermas, doy forma a los rosales para que florezcan con más fuerza. Cada corte es un acto deliberado, un recordatorio de que a veces hay que podar lo muerto para que la vida pueda abrirse paso con más vigor. Álvaro está a mi lado, aprendiendo. Le estoy enseñando a distinguir un brote nuevo de una rama vieja, a hacer el corte justo por encima de la yema para no dañar la planta. Él escucha con una atención que me llena de ternura. Estamos creando un nuevo ritual, un traspaso de conocimientos que no tiene que ver con dinero o propiedades, sino con el cuidado, con la paciencia, con el legado de belleza que Manuel nos dejó. Ver sus manos jóvenes y fuertes aprendiendo a cuidar de algo tan delicado y a la vez tan resistente como un rosal, me da una esperanza inmensa en el futuro. El ciclo de la traición ha sido roto y reemplazado por un ciclo de cultivo y crecimiento. Mientras lo observo trabajar, con una taza de café humeante entre mis manos, reflexiono sobre la lección más profunda de todo este calvario. Durante mucho tiempo, creí que mi vulnerabilidad era mi vejez, mi confianza, mi amor de madre. Me equivoqué. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una condición humana. La verdadera medida de nuestra fuerza no reside en no ser nunca heridos, sino en cómo nos levantamos para defender nuestras fronteras cuando alguien intenta convertirlas en ruinas. La dignidad no se hereda ni se regala, se defiende, a cualquier edad, con las herramientas que tengamos a mano. Un recuerdo meticuloso, un viejo hábito, una nueva alianza y una voluntad inquebrantable de florecer. Cuéntame abajo en los comentarios qué parte de esta historia te golpeó más. Si crees que este relato puede ayudar a otra mujer a encontrar su propia fuerza, deja tu like para que llegue más lejos y no sea enterrado por el algoritmo. Mi mirada vuelve a las raíces de los rosales, ancladas profundamente en la tierra que tanto amamos, y a los cimientos de la casa que se levanta detrás de ellos, sólida e inamovible. Entonces lo comprendo con una claridad absoluta. Hay raíces que ningún ladrón puede arrancar. Las de una madre, las de una casa son las mismas.